Shabbat Shalom, mis queridos Javerín, mis queridos amigos. Hoy estamos de Shabbat y hoy tenemos una enseñanza preciosa porque tenemos dos parashot, ¿sí? Tenemos la parashá 42 y parashá 43, ¿sí? Y estas parashá ya pues prácticamente cerramos el libro de Bamidbar en el desierto, ¿sí? O números, con estas dos parashot, Matot y Masei. Matot, tribus, y Masei, viajes. Y este es un momento pues muy importante, muy particular en el calendario bíblico. Al leerlas juntas, las porciones de Matot y Masei, cerramos prácticamente, como les decía, este libro de la Torah, Bamidbar en el desierto, o números como se traduce al español. Bueno, hemos caminado junto con nuestros padres por estas 42 estaciones, ¿sí? Viendo sus victorias, pero también viendo sus constantes caídas, ¿no? Y este Shabbat cae precisamente dentro del Beit HaMetzarim. ¿Qué significa eso? Las 3 semanas de duelo previas a Tisha B'Av, ¿sí? Entonces ustedes saben que ya pronto viene Tisha B'Av, ¿sí? En el calendario judío, una fecha muy especial, ¿no? Donde allí nos condolemos por la destrucción del templo. Y he querido hoy, a diferencia de los demás al Shabbat, traer la enseñanza de la Haftará, ¿sí? O de la parte de los profetas que hay que leer, ¿verdad? Para el día de hoy. Y cuando tenemos estas dos parashot, pues obviamente esta Haftará la encontramos nosotros allí en el profeta Irmiau o Jeremías. Entonces, es por eso que la Haftará de hoy nos habla de las jornadas del desierto, o sea, no nos habla de las jornadas del desierto, sino que nos hace escuchar el clamor del profeta Irmiahu o Jeremías, y es un grito que resuena en las paredes del alma, ¿sí? Aún hoy día, ¿sí? Y aquí el Eterno nos confronta con una pregunta dolorosa. Dice así, Jeremías 2:5, ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, para que se alejaran de mí y se fueran tras la vanidad y se hicieran vanos? Interesante esto, ¿no? Doloroso, muy doloroso, después de haber experimentado tantos milagros, tantos hechos maravillosos, ¿verdad? Del Eterno, de su presencia, de su intervención divina, majestuosa, poderosa. Después de experimentar esa frescura, esa lozanía de andar con el Eterno, volverse, ¿verdad?, otra vez a sus malos caminos. Interesante esto, ¿no? Entonces aquí el profeta define el pecado no solo como una infracción legal, sino como una tragedia nacional. Y Dios nos dice: no los saqué de Egipto, los guié por un desierto espantoso, los introduje en una tierra de abundancia y ustedes me dieron la espalda. Qué palabras tan dolorosas, ¿no? ¿Sí? Pero así es el ser humano. El ser humano muchas veces usa a Dios como ese llante repuesto. Usa a Dios, ¿verdad?, como el que apaga allí los incendios. Usa a Dios en el momento de necesidad. Y una vez que lo usa, ¿verdad?, y que incluso en esos momentos el Eterno se manifiesta, entonces ya lo deja allí a un lado. Sí, estas palabras son muy dolorosas. Ustedes me dieron la espalda. Es la radiografía de la condición humana, ¿no? La tendencia a olvidar la fuente de la vida cuando estamos ya saciados, ¿sí? Cuando ya todo se resolvió, o cuando estamos saciados, cuando estamos ya en comodidad, entonces nos olvidamos de ser agradecidos. Nos olvidamos de ese Dios que nos sacó, nos libró, nos guardó, nos protegió, nos ayudó. Muchas veces nos olvidamos. Y aquí pues vamos a ver cómo el profeta hace ese diagnóstico, ¿sí? Acerca de esos dos males,
¿no? Allí reflejados en esas cisternas rotas, como también nos dice la Haftará. Entonces, el clima de la reprensión de la Haftará se resume en un versículo que define perfectamente por qué el ser humano vive en constante insatisfacción y fuera de la gracia divina. Vamos a ver entonces aquí qué nos dice el profeta Jeremías, capítulo 2, verso 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Ah? Interesante esto, ¿no? Dos clases de cisternas. El Eterno, la fuente de agua viva, y las cisternas que el mismo ser humano se cava para sí mismo. Entonces hay que analizar esto con detenimiento para entender qué significa hacer una verdadera teshuvá o retorno o arrepentimiento, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que ver aquí es el mal, ¿verdad? Que es abandonar la fuente de agua viva, que es el Creador. El agua viva, el Mayin Hayim, es el pensamiento hebreo, o en el pensamiento hebreo es el agua que fluye constantemente, que limpia, que sacia, que genera vida de forma natural, ¿sí? Y representa la presencia misma del Creador. Al alejarnos de Él, nos desconectamos de la única corriente que puede sostener nuestra alma. Ustedes saben que el alma es eterna, que el alma la creó el Eterno, y que en la intervención, ¿verdad?, de esa formación del ser humano, es Él el que la deposita allí, en ese cuerpo que empieza a tener no solamente las características, ¿verdad?, genéticas de la madre, el padre, sino también, ¿verdad?, la parte eterna que es el alma y que la pone el Creador. Sí, entonces, esa agua viva, ¿verdad?, que representa el Creador, debe estar conectada a esa alma, ¿no? Allí constantemente. Recordemos lo que dijo Yeshua. Yeshua dijo, sin mí nada podéis hacer. Si nos desconectamos de esa fuente de vida, no podemos hacer nada. O podemos hacer muchas cosas, sí, pero que no están, ¿verdad?, en armonía con el Creador, y que al final no nos va a satisfacer. El segundo mal es construir cisternas rotas. Una cisterna es un pozo hecho por el hombre para almacenar agua estancada, ¿sí? Y hablando aquí espiritualmente, esto representa el esfuerzo humano por autosalvarse, autojustificarse, o buscar la felicidad y la aprobación divina a través de medios propios, el legalismo rígido, el orgullo, las riquezas, el intelecto, las alianzas con el mundo o la satisfacción instantánea, sacrificando la voluntad divina y estableciendo la mía propia. ¿Sí? Eso es cavar cisternas o hacer cisternas para nosotros mismos, ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el problema de la cisterna humana? Aquí dice, ¿verdad? Y podemos decir, está rota. Está rota. Por más que intentes llenarla de ritos, de buenas intenciones o de éxitos terrenales, el agua siempre se filtra. El alma queda vacía. Esa agua se filtra y el alma queda ¿qué? Vacía. Recordemos lo que nos dijo allá uno de los Saliahim de nuestro Adón Yeshua. El mundo pasa y sus deseos, ¿sí? Ahora, obviamente hay deseos legítimos, claro, podemos disfrutar y todo eso, pero no centrarnos de que esa es nuestra forma de vida o que debe ser el total de nuestra existencia, ¿sí? El mundo y sus deseos, no. El mundo pasa con todos sus deseos, pero el que hace la voluntad del Creador permanece para siempre. Y podemos disfrutar de los deseos del mundo, siempre y cuando estemos haciendo la voluntad del Creador en cada uno de esos deseos, en cada una de esas cosas que queremos satisfacer, ¿verdad?, nuestra vida. Vamos entonces a entender aquí lo que es la esencia de la verdadera Teshuvá. Muchas veces
Pensamos que Teshuvah es simplemente sentir culpa o cambiar de conducta externamente. Pero la Torá y los profetas nos enseñan que la Teshuvah externa es como pintar las paredes de una cisterna agrietada. ¿Qué sucede? Se volverá a romper. La verdadera Teshuvah exige un reconocimiento honesto. He cavado mis propias cisternas y estoy seco. ¿Sí? En otras palabras, he hecho las cosas a mi manera, pero no me satisfacen. No me siento lleno, no me siento pleno. Y esa es la verdad. ¿Cuántas cosas no has deseado en el mundo y has tenido, has vivido, has experimentado? ¿Te satisfacen hoy día? ¿Te llenan hoy día? Si hemos construido nuestras propias cisternas, seguramente se agrietan, se dañan. El agua se filtra y el alma de un ser humano es tan grande que esas cosas que el mundo ofrece no las puede llenar. Únicamente el creador de esa alma es el que la puede llenar. Hay dos formas en que termina la Haftará. Una es en la forma en el rito sefardí y la otra en las que nací. Y en el final de la sefardí, de la Haftará, Dios nos dice: si te volvieres, oh Israel, dice el Eterno, vuélvete a mí. Jeremías 4:1. ¿Sí? El énfasis está en vuélvete a mí. No dice vuélvete a una religión o vuélvete a una estructura. ¿Sí? O vuélvete a unas creencias o a una filosofía o a una forma de vida o a un estilo de vida. No. Aquí es vuélvete a mí. Vuélvete al Creador en una relación viva y personal. Viva y personal. Recordemos lo que dijo Yeshua: que tengan una relación íntima contigo, que eres el único Dios verdadero, y con Yeshua el Mesías, a quien tú has enviado. En eso consiste la vida eterna, en tener una relación íntima con el Creador, conocerlo a Él, íntimamente tener esa relación con Él, y también con Yeshua el Mashiach, a quien Él ha enviado. Conocer, ¿verdad?, al Mashiach es estar sumergido en sus besoró, en los evangelios, en su historia, en sus hechos, en sus palabras, en sus enseñanzas. Pero entonces aquí nos topamos, ¿no?, con una encrucijada humana. ¿Cómo puede un hombre con un corazón agrietado e inclinado al mal sostenerse ante un Dios 3 veces Kadosh, santo? ¿Cómo podemos presentarnos en gracia divina si nuestras cisternas están contaminadas por el egoísmo, la rebelión o el pecado? La respuesta no está en lo que nosotros podemos fabricar, sino en lo que Dios ya ha provisto. ¿Sí? Y Yeshua, el Mashiach, es la provisión divina. Él es el agua viva, Él es la fuente de agua viva. Aquí es donde nuestros ojos se dirigen con esperanza. Deben dirigirse al Mesías Yeshua, quien es la manifestación visible del amor y la provisión del Padre para nuestra reconciliación. Siglos después de que Jeremías profetizara sobre la fuente de agua viva, un maestro de Galilea se paró en el templo de Jerusalén, precisamente en el último y gran día de la fiesta de Sukkot, el día en que se hacía la ceremonia del libamiento del agua. En ese contexto, Yeshua alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yohanan 7:37 al 38. Yeshua no vino a enseñarnos a cavar mejores cisternas. Él vino a derribar nuestras cisternas rotas y a ofrecerse a sí mismo como el manantial inagotable de esa agua viva. Él es la respuesta al reproche de Jeremías, donde nuestros padres fallaron en el desierto y donde nosotros fallamos en nuestro día a día. Yeshua caminó en perfecta obediencia, manifestándose en total gracia ante el Padre.
a través de su sacrificio en la ejecución que tuvo allí en el madero, Él pagó el precio por nuestra ingratitud y rebeldía. Su sangre derramada es el sello del Brit Hadashah, o sea, del nuevo pacto que hizo con la casa de Israel y con la casa de Judá, profetizado por él mismo, Jeremías, ¿verdad? El mismo Jeremías, profeta, en capítulos más adelante. En este pacto, la Torá ya no está solo grabada en piedras para condenar nuestras grietas, sino que está escrita por Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo en nuestros corazones, sanando la cisterna desde adentro, que eso es lo que necesita el ser humano. Estar en gracia divina no significa ser perfectos por nuestras propias fuerzas, significa estar injertados en la perfección del Mesías. A través de Yeshua, la distancia que provocaba el pecado queda anulada. Él es el Cohen Gadol, sumo sacerdote, perfecto, que nos permite entrar con confianza al trono de la gracia, no basados en nuestros méritos, sino en su fidelidad, en su obra que ha sido perfecta, en el sacrificio perfecto que el Eterno dispuso desde antes de la fundación del mundo. Para ir concluyendo, esto es un llamado a la acción. Mis hermanos, la lectura de hoy nos invita a un examen de conciencia profundo. Las 42 jornadas de Masei representan nuestra propia vida. Cada lugar donde acampamos es una oportunidad para elegir entre la queja del desierto o la confianza en el proveedor. Nuestras vidas reflejan eso. ¿Cuántas jornadas has tenido? ¿Cuántas cosas han ocurrido en tu vida? ¿Cómo has llegado hasta este punto? ¿Cómo, si miras en un retrovisor, verás cuántos sucesos han acontecido en tu diario vivir, en tu historia, en los años que han transcurrido? Sí, cada vez, ¿verdad?, que tú recuerdas haber tenido que tomar una decisión importante, tus decisiones te han llevado hasta este punto, hasta donde tú estás y te encuentras en este momento. Seguramente te has quejado, allí como los padres hicieron en el desierto, o has tenido confianza en el proveedor que es el Creador. No esperemos a que llegue Tisha B'Av para lamentar la destrucción de nuestra vida espiritual. Eso lo podemos hacer a diario. A diario podemos corregir. A diario podemos tomar el rumbo. A diario podemos estar en gracia divina. Hoy es el día aceptable. Hoy el mensaje de la Haftará resuena con fuerza. Dejémonos de gastar nuestras fuerzas cavando pozos secos que solo nos traen frustración. Cuando tú haces tu vida a tu manera, cuando tú tratas de acomodar la voluntad del Creador, ¿verdad?, a tu forma de vida, a tu forma de pensar, y no te acomodas tú a la forma de pensar del Creador, entonces estás cavando allí pozos secos, pozos agrietados, donde el agua se filtra. Hagamos hoy una verdadera teshuvá. Identifiquemos nuestras cisternas rotas. Dejemos el orgullo de creer que podemos salvarnos o justificarnos a nosotros mismos, de buscar nuestros intereses sin tener en cuenta el consejo divino. Para todo, aconséjate de un buen maestro. Para todo, escucha el consejo divino. Para todo, mira las instrucciones que nos ha dejado en su preciosa Torá. Volvamos al Padre a través de la provisión correcta. Reconozcamos a Yeshua como el único camino de reconciliación, el mediador que nos devuelve la gracia divina. Recordemos lo que nos dijo el Rabino Saúl de Tarso, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres,
Yeshua Mashiach, hombre. Recordemos lo que dijera el mismo Yeshua: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Cuando todas las cosas estén reunidas en Él, Él nos presentará al Padre. Cuando todo Él lo haya unido. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Bebamos del agua viva. Permitamos que su Rúa, su Espíritu, llene nuestras vidas diariamente. Acuérdese en el consejo apostólico, con cánticos, con alabanzas, con acciones de gracias. Llena tu vida, ¿verdad? Con estudio de la palabra. Llena tu vida de su presencia divina. Eso transforma nuestra conducta, sana nuestras relaciones, dándonos una paz que el mundo no puede comprender. ¿Cómo concluye aquí la Haftará en el rito askenazí, o la costumbre askenazí de hoy? Dice así, Yirmiyahu 3:4: ¿acaso no me llamarás desde ahora Padre mío? ¿Tú eres el guía de mi juventud? Respondamos hoy ante ese llamado del Padre. Volvámonos a Él a través de Yeshua el Mashiach, y que nuestras almas dejen de ser desiertos secos para convertirse en huertos de agua limpia, viva y eterna, donde no solo nosotros, sino también el prójimo pueda saciarse. Mis amados, recuerden que aquí te enseñamos para que tu relación con el Creador sea cada vez mejor. Para todos, Shabbat Shalom y Shalom, Ubra, Jopaz y bendiciones. Hasta una próxima.